Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Entramos a la sesión 26 del libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando versículo a versículo. Ahora estudiaremos el capítulo 19, que nos habla precisamente de la alabanza en el cielo. Pero antes, quiero agradecer a usted por su atención y su apoyo, suscribiéndose también a este canal, tocando la campanita para que usted reciba las notificaciones, obsequiándonos un like, compartiendo este material. Usted lo puede utilizar con toda confianza para enseñar a otras personas. Y también gracias por sus comentarios. Bien, iniciamos ahora con el capítulo 19, el cual nos habla de las alabanzas en el cielo. Este capítulo 19 adquiere relevancia ya que nos narra la venida visible de nuestro Señor Jesucristo a este mundo por segunda vez. Su regreso será con gloria y majestad, así como también con gran autoridad para instalar su reino visible por 1000 años. Cuando usted oraba o leía la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6, creo que es el versículo 10, decíamos, venga a nosotros tu reino. Bien, en ese tiempo que estamos viendo del libro de Apocalipsis, se materializa literalmente ese reino que hemos clamado por su venida. El mundo, como usted y yo lo conocemos, de manera inexorable tendrá un cambio, donde el Medio Oriente será el centro medular de todos los cambios que se avecinan. Será junto con Roma, centro político, religioso y económico, y el sistema babilónico estará a todo lo que da, a tal grado que osará retar a Dios mismo. Y por supuesto que esto traerá una terrible confrontación que se efectuará en el Valle de Megiddo, conocido como la Guerra de Armagedón, la cual también traerá terribles consecuencias. Usted lo puede constatar en el texto de Ezequiel capítulo 38 y 39, y que también vamos a ver una parte en este estudio. Y después de esa victoriosa batalla, ahora sí, llega el Señor Jesucristo para instalar su reino milenial con sus santos. Hecha esta introducción, vamos de lleno al capítulo 19, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro. Después de esto, me gusta cómo empieza este texto. Después de esto, es decir, inmediatamente de la ejecución del juicio de Dios sobre esta Babilonia, sobre esta ramera del sistema, surge esa potente voz que invita a los santos a dar alabanza por la salvación completada. Es importante saber que la palabra salvación que aquí se menciona no se refiere a la justificación, y aunque la incluye, más bien habla de un aspecto final o total de la glorificación de los santos. Entendamos los santos de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo como lo percibe la religión tradicional. La manera en que Dios actuó en este espectacular juicio solo manifiesta su gloria y su poder. La acción descrita en este versículo marca el inicio de una nueva etapa. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de las manos de ella. El gran motivo para la alabanza a Dios por este grupo de santos, de personas que están en el cielo, es porque el juicio contra Babilonia y sus seguidores es justa, es imparcial. En este verso se acreditan las causas para tal juicio,
que primero, por haber prostituido a la humanidad, por haber corrompido a la humanidad por medio de esa fornicación espiritual y también física. Y por haber levantado, en este caso, la mano contra Dios, contra los siervos de Dios. Podemos ver, entonces, que Dios tiene su tiempo. Y si usted puede ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, este tiempo no coincide con el del hombre. Por ejemplo, Dios dio 120 años en el tiempo de Moisés a los antediluvianos, pero al final, por falta de arrepentimiento, se cumplió el tiempo de juicio. Aquí hay una palabra que nos causa confusión. La palabra tiempo tiene dos connotaciones, cronos y kairos. La palabra cronos se refiere, por ejemplo, al reloj, al tiempo precisamente que va continuando y siguiendo. Y la palabra kairos se refiere a un tiempo específico para el cumplimiento de un hecho profetizado. En este caso, Dios le dio un tiempo a los antediluvianos, pero al final, por falta de arrepentimiento, se cumplió el plazo de su juicio. Pero también es de notar que ninguno de sus siervos dirigentes quedará en el olvido y que en su momento serán recompensados. Versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Una vez que estos seres celestiales exclaman con júbilo por ver completada la justicia divina y a la vez expresan el resultado del juicio, es decir, que el humo de ella sube por los siglos de los siglos, un humo que da testimonio del juicio perpetuo e irreversible, y no tan solo esto, sino también el juicio a los fieles de la gran ramera, que igualmente arderán, como dice el texto, como Sodoma y Gomorra. Usted lo puede ver en el Génesis 19 y Apocalipsis 6:10. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Estos 24 ancianos y los 4 seres vivientes, tal vez usted lo recuerde, que se mencionan a partir del capítulo 4, se unen en adoración jubilosa y se inclinan en gran reverencia delante del que está sentado en el trono, y a la vez dan su asentimiento y alabanza por lo sucedido. Es por eso que dicen amén, aleluya. Y para reverencia, como hace un momento les dije, usted lo puede constatar en el texto de Apocalipsis 4 y también en Isaías 34:10. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Al igual que el versículo 1, vemos aquí el versículo 1 dice, después de esto y una gran voz. Aquí mismo no se identifica de quién es la voz, solo dice que salió del trono. Y por salir del trono, probablemente sea una voz emitida por algún ángel de gran jerarquía, considerando que exhorta a alabar a Dios. Es una convocatoria para todos los redimidos, a los siervos de Dios y a los que temen a Dios, alabarle sin distingo de categorías. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Me impacta este versículo. Vemos aquí que todos los santos de Dios
se unen a una voz con los seres angelicales en alabanza al Dios Todopoderoso. El tal alabanza que se escucha tan fuerte como se oye la ensordecedora caída de agua de una cascada, como la voz de potentes truenos. Es una expresión que se repite varias veces en el desarrollo de del estudio de este libro. ¿Cuál es el motivo de esa alabanza? Bueno, el motivo es porque nuestro Dios Todopoderoso reina, es decir, se está concretando ya el reinado de Jesucristo. Esto está basado, ellos dicen aleluya, es lo que se conoce como Jalel ya o aleluya, que algunos dicen que está basado en el Salmo 113 al 118 y el 146 al 150, donde es una expresión de suprema alabanza que exalta la omnipotencia y soberanía de Dios, quien reina a plenitud a partir de la destrucción de Babilonia, en el reinado de Jesucristo. Ahora consideremos que con este juicio se da inicio al milenio del Mesías. Sin embargo, este reinado no termina aquí, sino que continuará por la eternidad en su presencia, según lo vimos en el texto de Apocalipsis 11, 15 al 17. Mi estimado oyente, es importante considerar, según este versículo, que indica que nuestro Dios reina. Pero siendo honestos, actualmente, como lo marca la Biblia, ni experimentamos físicamente el reinado de Dios. Esto con relación a las calles de oro o con la presencia física de Dios y el reinado de su Hijo. No lo estamos viviendo, no lo estamos experimentando aún. Y aún así, considerar también que muchos no lo conocen y otros le rechazan. También muchos cristianos hoy padecen todo tipo de persecución y sufrimiento. Y lo más importante es que Satanás en este tiempo aún es el Dios con D minúscula, de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el acusador de los hermanos, según nos indican el texto de Lucas 4:6 o Apocalipsis 12:10. El reinado de Dios y de su Hijo literalmente empezará cuando Jesucristo venga a esta tierra y cuando Satanás y su séquito les sea quitado su poder en esta tierra y después sea arrojado al lago de fuego. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué hermoso texto. Bien, me llama la atención cuando dice gocémonos y alegrémonos, porque son los mismos verbos en el griego que se utilizan en el texto de Mateo 5:12. Según Strong 54:6.3, la palabra gozo viene del griego jairo, que indica regocijo después de la prueba. Y la palabra alegría del griego agallao, Strong 21, que indica saltar de júbilo. Entonces, analizando estas palabras, se mencionan únicamente en estos dos pasajes, en Mateo 5:12 y en Apocalipsis 19:17. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué es esta invitación al gozo y alegría? Por la inminente celebración de las bodas del Cordero y lo que ello implica. De acuerdo entonces al contexto costumbrista, la preparación, contexto costumbrista hebreo, la preparación y celebración de una boda es causa de regocijo, y esto aún en nuestros días. En aquellos tiempos,
La celebración duraba por lo menos 7 días. A veces usted se acuerda de Juan 2, cuando se les acabó el vino. Es que era una fiesta, un regocijo de 7 días y pues, se les acabó el vino. Entonces duraba la fiesta por lo menos 7 días. Y de acuerdo a la costumbre hebraica, este se llevaba a cabo después de años de preparación. Vaya considerando los tiempos, después de 7 días, es decir, 7 años. Bueno, este comparativo costumbrista acerca de una boda en la época de Jesús nos indica que en su momento seremos arrebatados, 1 de Tesalonicenses 4:17, así como en aquel entonces el novio iba por la novia, se la llevaba a la casa de su padre y ahí la depositaba, y asimismo Jesucristo nos llevará a la casa del Padre. Luego viene la celebración de las bodas. Acuérdese que son 7 días, que en este caso se efectuarán en el cielo después del tribunal de Cristo, y posteriormente, después de la boda, viene el viaje nupcial, que en nuestro caso será por 1000 años en la tierra nueva y cielos nuevos. Y después del viaje nupcial, la novia es llevada a su nueva mansión, que en el caso de los cristianos y de la iglesia, nuestra mansión será en la Nueva Jerusalén, en la eternidad, que lo vamos a ver en Apocalipsis 21:12. Es un cuadro bellísimo de la costumbres hebraicas que aplican precisamente a la iglesia. Y si usted observa, mi estimado videoescucha, se vuelve a mencionar a la iglesia, pero desde otra perspectiva, es decir, una iglesia triunfante. Usted también puede notar que la figura del matrimonio se encuentra en toda la Escritura, ya sea con relación a Jehová e Israel, o en este caso Jesucristo y la iglesia. Por eso es sumamente importante no confundir a Israel con la iglesia, ni tampoco con la doctrina del reemplazo. ¿Qué es la doctrina del reemplazo? Bien, que como Israel falló en los mandamientos de llevar la palabra de Dios y en su idolatría recalcitrante, Dios lo hace a un lado y entra en este caso la iglesia, y la iglesia toma el lugar de Israel. Esto no es así. No es la doctrina, no funciona aquí la doctrina del reemplazo. Entonces, como podemos ver ahora, Israel, según la Biblia, es Israel, y la iglesia es la iglesia. Israel tuvo su tiempo, la iglesia tiene su momento. Los santos de la tribulación corresponden a otro periodo, pero cada remanente fiel de cada tiempo, Dios tiene una promesa. Sin embargo, aquí viene lo interesante, la iglesia tiene un lugar preponderante. Versículo 8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos entonces en este versículo que la iglesia lleva una indumentaria especial, muy parecida a aquellos ángeles portadores de las 7 copas, la cual es una vestimenta inmaculada, sin arruga ni cosa semejante. Por eso no creo que la iglesia pase la tribulación, porque ¿cómo se presentaría a Jesucristo a una iglesia manchada o con arruga? Entonces, el lino blanco y resplandeciente simboliza las acciones justas de los santos. Usted lo puede ver en 2 de Corintios 11:2, dice, para presentarse como una novia o como una virgen pura a Cristo. Y note también que dice, a ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido, es decir, que tiene la aprobación dada por Dios. En pocas palabras,
Las buenas obras del creyente constituyen el vestido más hermoso como el de una novia cuando se une a su marido. Una característica más de tales obras es que éstas son justas. Y no por nuestras justicias, dice Isaías 64:6, que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces, nuestras obras de justicia, esto es interesante porque queda demostrado que nada de lo que hacemos como cristianos es por cuenta propia, sino en virtud de la obra de Jesucristo. Tal vez usted conozca el texto de Filipenses 2:13, que dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y esto se pone aún más interesante, porque según Efesios 2:10, dice que Dios preparó estas obras para que andemos en ellas, es decir, para que caminemos en ellas, para que estas obras sean nuestro estilo de vida, como Jesús lo hizo mientras estuvo en la tierra. Y hay algo importante aquí para señalar por vía de comparación. Preste atención, por favor. Donde vemos aquí a la novia de Cristo, es decir, la iglesia, con un hermoso vestido de lino fino, blanco y resplandeciente. En cambio, la mujer sentada, la gran ramera, la que está sentada sobre la bestia, posee un vestido de color púrpura y escarlata, y ésta se adorna de grandes y llamativas joyas. Entonces, nada que ver entre estas dos. Cabe aclarar que ningún cristiano verdadero es salvo por obras. Definitivamente no, mi estimado oyente. Algo más que demostrado en la Escritura. El cristiano es salvo en virtud del sacrificio de Jesucristo para buenas obras, las cuales ahora sí, en Cristo, tales obras tienen reconocimiento delante de Dios. Desafortunadamente, unos hacen obras para sentirse bien o para ser vistos como personas de bien, mas el verdadero creyente anda en los caminos del Señor para agradarle a Él, y esto se llama obediencia. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la cuarta de 7 bienaventuranzas que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Es importante aclarar que los llamados son los invitados, dice el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la boda, a esta boda. Son los invitados. Obvio que la esposa no es la invitada, más bien es el personaje central. Ahora, ¿quiénes son los llamados o bienaventurados invitados a esta magna celebración? Bien, para comprender este llamado es necesario saber que tal palabra viene del griego kaleoke, que indica ser un invitado personal de alguien de esa boda, Strong 2564. Por tanto, se refiere a un grupo de santificados distintos a la iglesia, que en este caso ella es la protagonista de este evento. Y esto me enseña que el hombre, por méritos propios, no tiene acceso a las bodas del Cordero. Para ello se necesita aceptar una invitación divina. Pero mucho se ha comentado quiénes son estos invitados, pero una vez más, discúlpeme usted, me atrevo a pensar que por el contexto se refiere a los santos antes de Cristo y a los santos de la tribulación. ¿Por qué? Porque estos son los amigos del esposo. Y aquí viene la pregunta: ¿por qué esta distinción? Tal vez se deba a la preeminencia de la iglesia. Sin embargo, al final, todos,
es decir, los santos de Dios de todos los tiempos, disfrutaremos de la presencia de Dios sin distingos. Estas palabras, dice el Señor, son palabras verdaderas de Dios, es decir, lo que Dios ha dicho se cumplirá a cabalidad. Y aquí, con base a este evento de las bodas del Cordero y también con base a este texto, versículo 9 que estamos viendo, que dice los invitados de las bodas, y también habla de la cena de las bodas del Cordero. Hay que hacer una aclaración. Las bodas del Cordero. La primera nos indica la unión de Cristo con su iglesia. Esto porque la iglesia, aunque está desposada, la palabra desposada quiere decir prometida, ahorita somos la prometida, en su momento se va a desposar con el novio cuando estemos allá en el cielo con él. Aunque aún no se reúne ahorita con su amada iglesia, sin embargo en su momento se consumará esto. Ahora, la segunda expresión indica el momento de júbilo o de festividad por la consumación de unión de Cristo, es decir, las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Espero haberme explicado. Aunque es un mismo hecho, tiene también dos fases. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Está hablando de un ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante versículo. ¿Cuál sería la impresión que causó el ángel a Juan, que éste en su confusión se arrodilló para adorar a este ángel? En realidad no logro dimensionar esto. Sin embargo, es un claro ejemplo para aquellas personas que idolatran a los ángeles, cosa que actualmente está muy de moda. Este versículo deja muy en claro que solamente a Dios hay que darle la honra y la gloria, y que el ángel es también consiervo de Juan, y aquí está lo lindo de esto, también de los hermanos. El ángel le dice, dejan claro que los siervos de Dios son consiervos de los ángeles. Es un privilegio, y que a la vez este ángel indica que el único digno de adoración es a Dios mismo. Entonces, el ángel da un motivo del cual, ¿por qué adorar a Dios? ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vaya que es difícil de expresar esta parte. Y espero también darme a entender. Jesús es profetizado desde el Antiguo Testamento, por tanto es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es predicado también en el Nuevo Testamento, y por tal hecho también debemos adorar a Dios por medio de su Hijo. Y al igual que en el versículo 8, encontramos aquí un comparativo. En Apocalipsis 13, del 4 al 15, Satanás y el anticristo exigen adoración bajo pena de muerte. En cambio, aquí el ángel inmediatamente le dice al apóstol Juan que Dios es el único digno de adoración. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Una vez más, el apóstol Juan ve el cielo abierto, como lo vio del capítulo 4, y lo que emerge del cielo es impresionante, porque ve un hermoso caballo blanco y un regio jinete. Con esta descripción se confirma lo dicho en el versículo anterior, que Jesús es el espíritu de la profecía.
¿Por qué? Porque Jesús es profetizado desde Génesis y ahora lo vemos profetizado en el libro de Apocalipsis con su regreso. Y según este libro, en otra perspectiva, que en su momento también fue profetizado. Veamos esas perspectivas. En el Antiguo Testamento, Jesús es anunciado por los profetas desde cómo y en dónde nacería hasta la forma de cómo moriría y resucitaría. Así también es anunciada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la forma que vendría por segunda ocasión. Esto usted se aplica en su Biblia, lo encontrará. Otra parte de esa perspectiva profética la vemos en Mateo 21, 2 de 6 al 7, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino y más adelante lo vemos en una cruenta cruz. Mas ahora, en este versículo, tenemos otra visión que nos presenta, otra perspectiva que nos presenta a Jesús montado ahora en un corcel blanco y vestido de blanco y descrito en los siguientes versículos. En resumen, vemos a Jesús primero como Cordero Sufriente. Ahora se nos muestra como vencedor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta descripción de Jesucristo que estamos viendo aquí, encontramos varias simbologías. Primero, llegar en un corcel blanco habla de su victoria sobre sus enemigos, así como de un carácter soberano, y el color blanco de su caballo nos indica el carácter inmaculado de su santidad. Y aquí cabe hacernos una pregunta. ¿Qué enseñanza hay aquí? Bien, como los hombres rebeldes no fueron movidos al arrepentimiento ni por el Evangelio ni por el juicio, ahora Dios por medio de Jesucristo los ejecuta y los envía al infierno. Esto ya estaba también profetizado en Juan 5:22, cuando nos dice que todo el juicio se lo entregó Dios al Hijo. Ahora es importante señalar que esta visión del jinete del caballo blanco no es el mismo que aparece en Apocalipsis 6:2. Aquí muchos se confunden. Este malvado ser de Apocalipsis 6:2 conquistará ofreciendo una paz ficticia. Recuerde usted los textos de Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, o Daniel 9:27, que ofrecerá acuerdos falsos. Entonces, ¿quién es este personaje? El personaje de Apocalipsis 6:2. Todos concuerdan que este personaje es el anticristo, no es Jesucristo que aparece aquí en Apocalipsis 19. En este versículo, en estudio que estamos viendo, Jesucristo es descrito también como fiel y verdadero. Esto en contraposición a lo que Satanás y el anticristo son. Ahora, ¿por qué fiel y verdadero? Porque es fiel a sus promesas, porque su palabra es verdad, porque Él es la verdad. Y los adjetivos fiel y verdadero nos indican también su carácter recto. Y vemos también que ya no se le ve como ese siervo sufriente, ahora se le ve como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque con justicia juzga y pelea. Esta frase describe dos características de Jesús: juez y guerrero. Juez y guerrero. Recordemos lo siguiente: cuando Jesús vino por primera vez, vino como Salvador. En esta segunda vez viene como juez y viene a juzgar con imparcial justicia y guerrea por los suyos y los defiende con medios justos. Y hay muchos versículos, lo vemos tan solo en el versículo 15 de este capítulo y en el versículo también 21.
Es Jesús mismo quien ejecuta, en este caso, el juicio. Versículo 12. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esta imagen también la vemos en el capítulo 1, versículo 14 de este libro que estamos estudiando, y que exalta la mirada penetrante del Hijo de Dios que todo lo escudriña, de que no hay nada que escape a su mirada, aún más lo profundo del corazón. Hay un texto en Mateo 9:36 que personalmente me gusta y que nos dice que Jesús vio con ojos compasivos aquellas multitudes desamparadas, dice, como ovejas sin pastor. En cambio, ahora, en este versículo, vemos a Jesús con ojos escudriñadores. Pero también vemos al Hijo de Dios coronado con muchas diademas. Y note que no dice coronas, sino diademas. ¿Por qué? Bien, aquí hay algo interesante. Según el diccionario Vine, en el tomo 1, la diferencia entre corona y diadema es importante. Bien, porque la corona fue para morir como Salvador y ahora se presenta con diademas que representan su realeza, su victoria y de que Él es el soberano, el rey que ha recuperado lo que le pertenece. Y aquí hay algo interesante, que diga que Jesús trae en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Algunos comentaristas e historiadores dicen que era una costumbre del vencedor tomar y colocarse la corona del reino conquistado, del reino vencido. Y aquí mi pregunta es, ¿se referirá a los 10 reyes mencionados que son vencidos en Daniel 7:24 y Apocalipsis 17? En verdad, no sabría decir que sí, pero también es muy probable que lo sea. Recordemos que Jesús trae o viene a tomar lo que le pertenece. Acuérdese usted de aquel pacto davídico en 2 de Samuel, capítulo 12, 29, o cuando Jesús es mencionado como el hijo de David, en Apocalipsis 1:5, en 11:15 y otros más. Ahora, con respecto al nombre que solo Él conoce, mucho se ha especulado y se han dicho muchas cosas, incluso descabelladas, que no viene al caso mencionarles. Solo le puedo decir que ese nombre seguramente usted y yo lo conoceremos cuando estemos en su presencia. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Este jinete lleva también una indumentaria que está teñida de sangre. Es una manifestación evidente de una guerra donde Él, es decir, Jesucristo, sale victorioso. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que tal sangre corresponde a su sacrificio en la cruz. No comparto esta forma de pensar, ya que está en desacuerdo con el contexto del libro. Más bien, esta sangre corresponde a la de sus adversarios, la que ha teñido su vestidura. Y el apóstol identifica por su nombre al jinete como el Verbo de Dios, o sea, el Hijo de Dios. Y vaya que el apóstol Juan sabía de esta doctrina. Recordemos algo, mi estimado oyente. El Verbo, es decir, el Logos, es la manifestación de Dios, Jesucristo, hecha carne, la palabra absoluta con la que Dios se revela a los hombres. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Se pone esto más interesante. Como podemos ver en este versículo, Jesucristo no regresa solo, sino con una gran cantidad de acompañantes montados en caballos blancos. Y mucho se ha discutido quiénes son estos que le acompañan.
Unos dicen que son los salvos de la iglesia, otros dicen que son ángeles, incluso algunos exponentes de la Escritura dicen que los caballos no son en sentido literal. No voy a discutir esos detalles. Se trata pues de facilitar este estudio que estamos teniendo. Todos los santos son los que están aquí, los que acompañan a Jesús en su regreso, son los santos de la iglesia, los santos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento y los ángeles. Todos estos santos de Dios que le acompañan es que ya están de regreso para tomar o para reinar en la tierra con Él por 1000 años. Estos ángeles también le acompañan porque Él así también lo profetizó en Mateo 13. Ahí tiene usted los textos del Nuevo Testamento, Mateo 16, Mateo 24, Mateo 25. Me llama la atención ver en este verso que quienes acompañan a Jesucristo no tienen manchados sus vestidos en sangre. Y aquí me hago la pregunta, ¿por qué? Bien, porque probablemente estos santos que acompañan al Hijo de Dios no pelean esta batalla porque tienen una comisión especial. ¿Cuál es? Juzgar a los enemigos de Dios. Y usted lo puede ver en 1 Corintios 6:2, en Apocalipsis 24. Y personalmente digo, qué responsabilidad, en verdad. Versículo 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dos situaciones veo en este versículo. Primero, una acción de juicio sobre los impíos, y segundo, una forma de gobierno. Con relación al juicio, la espada aguda que sale de su boca es una figura que ya se mencionó en el capítulo 1, versículo 16, como un medio de defensa, pero ahora la vemos aquí como un instrumento de juicio. Y aquí cabe la pregunta, ¿por qué? Bien, esto simboliza el poder de su palabra. Esto es interesante, porque si usted ha leído su Biblia, sabe que en ella se encuentra palabras de consuelo, sí. Mas ahora, en este momento, de la boca del Hijo de Dios salen palabras de juicio. Esto sin perder, por supuesto, su palabra consoladora. Ahora, con respecto a la espada aquí mencionada, esa espada aguda aquí mencionada, ello significa la eficacia y rapidez del juicio, recordando aquella forma en que los soldados romanos blandían esta arma. Ahora, ¿a qué naciones se refiere? Bien, a las naciones rebeldes, a las naciones desobedientes e impías que osaron enfrentarse a Jesucristo en el Armagedón. Es por eso que describe la expresión de su ira como cuando se pisa la uva en el lagar, es decir, aplastar. De esa misma forma pasará también con sus enemigos, con furia y con enojo. Y aquí encontramos una lección. Todo aquel que rechaza a Jesús como su Señor y Salvador, conocerá a Jesús como implacable juez. Y ahora veamos la forma de su gobierno. Este será inflexible, así como lo es una vara de hierro. La palabra regir, aquí viene lo interesante. La palabra regir indica pastorear. Y de acuerdo al contexto, veo un comparativo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él pastoreó con vara o callado de guiar, una herramienta procedente de alguna rama o de un árbol.
La vara, según la simbología bíblica, implica autoridad dada por Dios. Entonces, podemos observar, la vara era para dirigir o para corregir. Y tal era la importancia de esta vara que era ilegal agredir o matar con esta vara. Pero ahora, en el milenio, será una vara de hierro, una vara rígida, una vara que causa dolor. En suma, la primera vara, la vara del pastor, fue para consuelo, para dirección, para salvaguardar la vida de sus ovejas. En cambio, la vara de hierro en manos de este divino pastor indica una acción radical sobre las naciones que se opusieron a él, como también se describe la forma de su gobierno. Versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo es la conclusión de la descripción del Mesías venidero para reinar según lo profetizado. En este versículo vemos a Jesús en su gloria para establecer su reino milenial. Y el título Rey de Reyes y Señor de Señores nos habla de su soberanía y su deidad, ante la cual toda rodilla se doblará. Ahora, con relación a que trae en su muslo el nombre que lo describe, mucho se ha especulado si este nombre está escrito en el manto que baja por su muslo, y algunos cristianos, y digo así entre comillas, para justificarse, alegan que este es un tatuaje, para justificar quienes se tatúan, que es un tatuaje el que lleva a Jesucristo. Personalmente no lo creo. No creo lo del tatuaje. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no iría contra la ley dada en el Levítico 19:28, donde dice, estoy diciendo la última parte de este texto: ni imprimiréis en vosotros, es decir, en ti, señal alguna, y lo sella al final: yo Jehová. Ahora, recordemos que este capítulo 19 del Levítico inicia con un llamado a la santidad. Por ejemplo, el versículo 2 dice, y usted lo conoce, lo ha escuchado en 1 de Pedro: santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y santidad, mi estimado oyente, implica no amoldarse a este mundo, como nos lo enseña Romanos 12, del 1 al 2. Entonces, este pasaje de Apocalipsis nos habla del retorno del Mesías para iniciar su reinado de 1000 años y que continuará por la eternidad. Versículo 17. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Una vez más vemos a un ángel enviado por Dios de pie en el sol, probablemente el cenit, para tener un lugar prominente para hacer esta invitación. Y aquí veo, mi estimado oyente, varias situaciones a dilucidar. Este versículo habla del sol. Seguramente para este momento ya se disiparon o hay una permisividad para que sea visto este ángel. Y me llama la atención esto. Actualmente, dentro del territorio de Israel, surcan o posan por largas temporadas diferentes aves que en su trayectoria de Europa a África o de África a Europa, entonces esta situación ha generado actualmente un problema para la aviación comercial y la aviación militar de Israel. Y otro dato de interés es el avistamiento de aves carroñeras que se presumían extintas. Y esto me asombra, dado que las aves aquí mencionadas
Dios ya sabía de esta situación migratoria y las tiene preparadas para el momento o el tiempo, Kairos, el tiempo que Él tiene destinado. Una prueba más de que toda profecía de Dios se tiene que cumplir a cabalidad. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Las aves arriba mencionadas son invitadas a reunirse para un festín con un menú, y escucha esto, suena fuerte, pero así está, un menú ofrecido por Dios. El objetivo de estas aves que coman estos despojos tiene el propósito de hacer limpieza de los restos de quienes cayeron en esa guerra de Armagedón. Recuerde que esto está profetizado en Isaías 18, en Ezequiel 39, incluso el mismo Señor Jesucristo lo dijo, donde veas ahí las águilas, ahí está el cuerpo. Y aquí hay un orden de este menú. Primero, son los reyes, o sea, los que gobiernan, los que dirigen los pueblos a luchar contra Jesucristo y su pueblo. Y luego siguen los capitanes o líderes, los que conducen a las fuerzas milicianas. Y posteriormente están los fuertes, o sea, los soldados. Y finalmente, dentro de este menú, están las bestias donde cabalgan. Es interesante que se considera también a los otros contrincantes del Señor que no pertenecen a estos rangos de la milicia, pero que igualmente se levantaron o se levantarán contra el Hijo de Dios, y lo describe sin rango y sin distingo social, porque dice, son carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esta última parte, quizá con relación a lo descrito cuando fueron selladas aquellas personas en Apocalipsis 13, 16, donde sin distingo social muchos fueron sellados con el número de la bestia, pero todos los adversarios, militares o no, sus cadáveres serán devorados por la fauna carroñera. Esto es sorprendente. Esta catastrófica matanza será sin precedentes y con una ignominiosa y vergonzosa posición. Sus cuerpos serán abandonados a las aves y animales carroñeros por 7 meses. Estos serán recogidos para sepultura por los que consideraron sus enemigos, es decir, recogidos por los judíos. Y esto lo puede usted constatar en el texto de Ezequiel 39, 12, donde nos dice que por 7 meses estarán recogiendo estos cadáveres. Ahora considere el área que marca aquí este texto en el versículo 18, o más adelante, que dice que por 1,600 estadios estos cadáveres estarán regados. Un estadio equivale aproximadamente a 180 metros. Y estamos hablando de 1,600 estadios. Es el equivalente a un círculo de 350 kilómetros. Y con respecto a la destrucción que habla aquí este texto, hay un texto bíblico que personalmente me impresiona. Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Tal descripción me hace pensar en una explosión atómica o en una explosión termonuclear. Analícelo y piénselo. Esto está hablando, los estudios que existen de los efectos de tan solo de la onda de choque de una bomba atómica es impresionante. Ahora, los grados centígrados que alcanza una explosión de esta
sobrepasan los miles y algunos dicen hasta millones de grados centígrados. Esto puede ser, y bueno, también podría ser el resplandor de su venida, pero como está diciendo que es plaga, me atrevo a pensar que es la detonación de alguna bomba. Esta escena contrasta, mi estimado oyente, videoescucha, mi estimado hermano, esta escena contrasta con la cena de las bodas del Cordero ya mencionadas. Para la boda del Cordero, fíjese, son invitados los santos. Para esta otra cena se invitan a las aves de los cielos. Y ahí tenemos en el cuadro, mire, la cena del Cordero son invitados los santos. Se los conoce como la cena de las bodas del Cordero. Se le conoce como cena. Se celebran en el cielo y simboliza comunión. En cambio, la gran cena, donde están invitadas las aves y las víctimas, que son los que guerrean contra Dios, se le conoce también como la gran cena invitada por Dios. Y se le conoce como la gran cena. Se efectúa en la tierra y simboliza juicio. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Todas las fuerzas hostiles a Dios, encabezadas por la bestia como el líder mundial, se reúnen para enfrentar a Dios y a su Hijo Jesucristo y al ejército que le acompaña, con el propósito de impedir el regreso de quien cabalga, es decir, Jesucristo, e impedir que se restablezca este reino de paz. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Para comprender, ¿por qué no se menciona aquí la batalla citada? Vea el capítulo 12, ahí se dan las explicaciones sobre estos supuestos anacronismos. Recordemos que previamente esta batalla se describe en el texto de capítulo 14, incluida la narración en las 7 copas. Lo que este versículo indica entonces es la conclusión de tal batalla, cuando la bestia y el falso profeta son apresados y estos son lanzados vivos. Note por favor, mi estimado hermano, son lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Vemos entonces cómo aquel engañador que prometió paz y seguridad en alineación de Dios es derrotado ahora estruendosamente por la acción directa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y aquel que engañó a incautos con señales y prodigios, al punto de que muchos le creyeron y aceptaron ser marcados con el número de la bestia. También el falso profeta que sedujo y condujo a muchos a adorar al anticristo. Ahora vemos que estos dos incitadores del mal, y como se dice coloquialmente, son puestos tras las rejas. Y aquí hay algo que me llama la atención de este versículo, que dice que la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Un fuego, como dice, que nunca se apaga y ni se apagará. Un fuego que ataca, pero no consume. Y aquí mi pregunta es, ¿por qué vivos? Porque solo en un estado consciente se percibe el castigo, mas para que esto suceda se necesita ser transformado a un cuerpo eterno. Y vea por favor y no se preste esta confusión. Un cuerpo transformado y eterno, pero no glorificado, sino adaptado para recibir y percibir tal castigo. Estos dos personajes son los que inauguran este lugar al que le faltarían palabras para describirlos y algo para meditar. Toda desobediencia a Dios
es un acto de rebeldía infinito que no alcanzamos a dimensionar, pero que a tal acción le corresponde un castigo eterno. Mas gracias a Dios, que por los méritos y fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido librados de tan grande y justo juicio. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes de ellos. Este versículo es la culminación del plan de Dios para dar inicio al reino milenial, y como podemos ver, todos los ejércitos de todas las naciones fueron hollados, es decir, aplastados y avergonzados. Y la bestia y el falso profeta, apresados vivos, fueron echados al lago de fuego, y los demás muertos con la espada de su boca. Indica este texto que quienes quedaron con vida después de la aplastante derrota de sus jefes serán muertos por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa la expresión y los demás fueron muertos con la espada de su boca? Bien, esta expresión me hace pensar en lo siguiente, en el siguiente comparativo. Cuando Dios creó el mundo, según Génesis 1, nos dice que fue en el poder de su palabra. Dios dijo, hágase la luz, y se hizo, y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y fue hecho el hombre. Entonces, observamos que en su palabra hay vida, pero también hay muerte. De tal forma que no es de extrañar que la aniquilación de estos demás que aquí se mencionan haya sido de muerte por el poder de su palabra. Todos estos son los muertos que se mencionan en Apocalipsis 19, en Ezequiel 39, y los que forman parte del festín de esas aves. Y este hecho es significativo porque se considera un acto de limpieza previo al reino de 1000 años. Qué fuerte es este texto. Bien, en este libro de Apocalipsis vemos que a partir del capítulo 4 la iglesia no se vuelve a mencionar, y luego aparece en este capítulo 19 como la esposa inmaculada del Cordero, es decir, de Jesucristo. Este capítulo 19 nos presenta la victoria del Mesías rodeado en majestad para tomar lo que por derecho le corresponde, venciendo a sus enemigos de manera por demás contundente. Y tales cabecillas son apresados y enviados vivos al lago de fuego que arde con azufre y fuego, y los seguidores de estos son hollados, como las uvas se pisan en el lagar. Ahora, Jesús, aquel manso cordero, aparece como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos los santos le acompañan para iniciar el reinado de 1000 años. Es interesante que en este capítulo se expresan 4 aleluyas, como una exclamación de júbilo por la aplicación de la justicia por parte de Dios por medio de su Hijo. Y por tanto, podemos considerar este capítulo un texto jubiloso de adoración y alabanza por la justicia aplicada. Bien, llegamos a las preguntas de repaso de este capítulo. Aquí las tiene usted en la pantalla, ahí están. Espero que este material le sirva para su estudio, para que usted también instruya a otros. Créame que si usted enseña, va a aprender doble, ¿sí? Son 21 preguntas que salen de este capítulo. Y bien, una vez más, mi estimado hermano, mi estimado videoescucha, mi estimado amigo, gracias por su atención. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.